Una antigua ciudad medieval marca la puerta de entrada a Portugal para los viajeros que llegan del resto de Europa. Es la Miróbriga Vetorum de los romanos, posteriormente Augustóbriga, la ciudad que pasó de ser el centro de la tierra de nadie a convertirse en la estratégica Ciudad Rodrigo, una de nuestras poblaciones más atractivas. Rodeada por murallas levantadas por orden de Fernando II de León sobre otras más antiguas romanas, Ciudad Rodrigo debe su nombre al conde Rodrigo González Girón, quien repobló y reconstruyó la ciudad tras la Reconquista por orden del rey Alfonso VI. La ciudad entera parece un monumento. En cada casa, rincón o esquina, el viajero encuentra páginas de historia escritas en las piedras desgastadas por el paso lento de los siglos. Entre los muchos edificios nobles de Ciudad Rodrigo, destaca la catedral o iglesia de Santa María, en cuyo interior se encuentra un claustro mitad románico y mitad gótico. Es un lugar perfecto para que el viajero que sepa leer en la piedra reviva la mentalidad religiosa de la época. Las galerías hablan del bien y del mal, del pecado y de la salvación. Ángeles y demonios rodean a los hombres en una pujante lucha por llevar las almas del lado de la luz o del lado de la oscuridad. Las esculturas se suceden, se esconden entre ventanas y capiteles, y en cada rincón puede uno sorprenderse con pequeñas figuras ocultas al visitante apresurado. Junto con las murallas y la catedral, destaca el Alcázar, que debemos a Enrique II de Trastámara. El edificio se levantó sobre una antigua fortificación romana y cumplió durante siglos su función de vigía en guerras con franceses y portugueses. Por suerte, los tiempos cambiaron y la función del edificio también. Desde 1931, el Alcázar de Enrique II se ha convertido en un tranquilo y acogedor parador de turismo. Desde la antigua fortificación convertida en parador de turismo, emprendimos la segunda etapa de la ruta alternativa. Íbamos a seguir el trazado de una antigua calzada romana que se conoce hoy como Vía de la Plata, por una derivación de la palabra árabe balat, que significa camino, y que demuestra el impacto que causó a los invasores musulmanes el perfecto trazado de las calzadas romanas. Por delante teníamos una etapa que nos llevaría desde las tierras salmantinas hasta los misteriosos y agrestes paisajes de la Sierra de los Ancares.
En la provincia de Salamanca, la dehesa es el paisaje más representativo. Grandes extensiones de pastos y encinas tapizan los suaves relieves de la comarca, dando ejemplo de cómo el hombre y la naturaleza pueden coexistir con mutuo provecho. Estos terrenos adehesados son el territorio de un animal marcadamente español, el toro bravo. El equipo de la Ruta Alternativa visitó una de las fincas donde se crían toros bravos, interesados en conocer más sobre la vida de esta poderosa criatura, cuya suerte despierta tantas pasiones como polémicas. Para ayudarnos, encontramos la desinteresada ayuda de don Moisés Fraile, ganadero salmantino que ha dedicado su vida a la cría de los toros bravos. Allí, en su finca, Moisés nos iba a esbozar apasionadamente la extraña relación entre el hombre y el toro, la vida del ganadero y las distintas edades por las que pasan estos colosos hasta cumplir con su impuesto destino en la plaza. El ser ganadero es una de las cosas más difíciles que hay dentro del campo, ser ganadero de bravo. La verdad es que estás con toda la ilusión del mundo, tienes a los toros en el campo como si fueran hijos tuyos, los estás mimando, cuidando, trabajando con ellos constantemente, los tienes como si fuera el Edén, con todos los cuidados posibles que están a tu alcance. Y la verdad es que cuando embarcas una corrida de toros es no sé, es como si te faltara algo en el campo. La vida del toro bravo transcurre en absoluta libertad. Nacen en el campo, en la dehesa en la que pasarán su vida. Hasta los 8 o 10 meses, los recentales vivirán con sus madres, ganando fuerza y confianza desde el mismo momento en que se tienen en pie. Separados de los machos adultos, los primeros meses son un tiempo de tranquilidad al amparo vigilante de sus madres. Las vacas bravas se encargan de darles todo el cuidado y protección que necesitan, con lo que a los pocos meses ya empiezan a alternar la leche materna con el heno que les suministra el ganadero. Pero como suele ser costumbre, lo bueno dura poco. Alrededor de los 10 meses se produce el destete y ese mismo día se les marca en el herradero. Es el primer paso para una nueva etapa, 4 meses después, en la que serán apartados de las madres y separados por sexos. Con 1 año de vida, los recentales han pasado a ser añojos. Los toros bravos dan muestra de bravura desde el mismo momento de su nacimiento. 1 mes después de nacer, ya topan cuanto se les ponga por delante. Los juegos para medir sus fuerzas son frecuentes en las distintas edades y con el tiempo y el ejercicio los animales van adquiriendo fuerza. Los rasgos del añojo se endurecen. El cómico y desgarbado aspecto se va transformando dejando ver los rasgos del toro. A los 2 años son ya inquietos herales y a los 3, perfilándose en sus cuerpos la edad adulta que tienen en puertas, se los conoce como utreros. Así, en plena naturaleza y con ejercicio constante, llegan a los 4 años convertidos en toros. Los cuatreños han serenado su aspecto, se han hecho serios, como si supieran la responsabilidad de su poder. Se entiende ahora por qué Hemingway los consideraba el animal más hermoso que pueda verse, ya sea en movimiento o en reposo. Disfrutando de la imagen de tan magníficos animales, dejamos las dehesas salmantinas
con un sentimiento ambiguo, mezcla de admiración por su belleza y casta y perplejidad por lo complejo del mundo y las gentes que rodean al toro. Una ambigüedad que encontramos reflejada en los versos de Rafael Morales. Es la noble cabeza negra pena, que en dos furias se encuentra rematada, donde suena un rumor de sangre airada y hay un oscuro llanto que no suena. En su piel poderosa se serena su tormentosa fuerza enamorada, que en los amantes huesos va encerrada para tronar volando por la arena. Encerrado en la sorda calavera, la tempestad se agita enfebrecida, hecha pasión que al músculo no altera. Es un ala tenaz y enardecida, es una ansia cercada, prisionera, por las astas buscando la salida. Salamanca, la ciudad del saber, la Universidad de España, era nuestro siguiente objetivo en la ruta alternativa. De origen ibero, Salamanca sufrió conquistas y reconquistas a lo largo de los siglos, que la destruyeron en parte, pero dejaron en compensación obras arquitectónicas que perduraron hasta nuestros días. El resultado es una ciudad monumental, una obra de arte viva, donde la arquitectura romana y árabe encuentran representación, donde los estilos románico, gótico y renacentista se alternan y donde la historia y el presente se dan la mano convirtiéndola en una ciudad viva e histórica, moderna y antigua a la vez. La arquitectura monumental es denominador común en la ciudad. Edificios nobles, como la conocida Casa de las Conchas, demuestran la conjunción de estilos y culturas de la cosmopolita Salamanca. Aquí se funden inspiraciones góticas y moriscas con la influencia del Renacimiento italiano. La antigua Elmántica romana es hoy una ciudad repleta de monumentos románicos y góticos, como la Catedral Vieja o las iglesias de San Martín o San Marcos, y de imponentes construcciones renacentistas como la Universidad o el convento de San Esteban, de impresionante portada plateresca. En el siglo XVIII, Salamanca fue remodelada por las creaciones de una dinastía de arquitectos de origen catalán, los Churriguera. Uno de ellos, Alberto, realizó su obra maestra al proyectar la que hoy es la Plaza Mayor, una plaza monumental porticada que destaca entre las más importantes de nuestra geografía. La Plaza Mayor es un buen lugar para disfrutar del ambiente joven y alegre de la antigua ciudad, porque desde que Alfonso X el Sabio creara la Universidad de Salamanca en 1254, la ciudad disfruta del espíritu estudiantil, mezcla de entusiasmo, alegría y afán de conocimiento. Decididos a conocer y disfrutar Salamanca y su ambiente, optamos por recorrerla de una forma distinta, cambiando nuestro habitual vehículo por las más respetuosas bicicletas. Salamanca es una de las ciudades españolas que tienen dos catedrales. La más antigua es románica, del siglo XII, mientras que la nueva se comenzó en el siglo XVI y es de estilo gótico. Ambas están tan unidas que parecen un solo edificio, y de hecho casi lo son,
pues están comunicadas entre sí interiormente. Para el visitante, la catedral no solo ofrece fabulosos tesoros artísticos, también tiene concesiones a la curiosidad anecdótica. Muchas de las estatuas de su fachada se deterioraron con el tiempo y en alguna de las últimas reconstrucciones algún dudoso artista dejó su firma de manera singular. Ahora, junto con gárgolas y santos, un ingrávido astronauta aparece como un espejismo ante el atento observador. Por último, nuestro recorrido no podía dejar de pasar por la universidad, verdadero espíritu de esta ciudad monumental. Es la más antigua de España y junto con las de París, Oxford y Bolonia, uno de los grandes centros del saber de toda la cristiandad. Una de las 4 lumbreras del mundo que dijera el Papa Alejandro IV. Desde la magnífica fachada de la universidad y bajo la inmóvil mirada de la estatua de Fray Luis de León, decíamos adiós a la eternamente joven ciudad de Salamanca, a su constante anhelo de sabiduría, a su historia, a su arte y a su permanente vocación educadora de las jóvenes generaciones futuras. Nuestra siguiente parada no la haríamos muy lejos de allí. Apenas nos desplazaríamos unos kilómetros por aguas del Tormes, río abajo, para cambiar por completo el entorno y adentrarnos en plena naturaleza. En aguas de este río salmantino nos esperaba una agradable sorpresa, más propia de un río canadiense o de las lejanas tierras de Alaska. Para nuestro asombro, grandes lomos rojos rompían las aguas del Tormes, indicando un período de intensa actividad sexual. Bajo las rápidas y frías aguas rebosantes de vegetación, los huchos o salmones del Danubio llegaban puntuales a su cita con la freza, el momento en que ponen y fecundan sus huevos. Entre las algas, en calveros cubiertos de cantos rodados, los salmones encuentran el lugar ideal para soltar las huevas y que los machos las fecunden, y era allí donde podíamos verlos ahora realizando el llamativo cortejo. La existencia de tan poderoso pez en el Tormes y la historia de su llegada desde el Danubio la íbamos a conocer en unas instalaciones ribereñas dedicadas a la acuicultura. Después de echar un anestésico en polvo al agua, un gran hucho es sacado de una piscina y alojado en una reducida bañera. Se está procediendo a la fecundación artificial de los salmones en el centro de acuicultura responsable de su introducción y mantenimiento. Un macho acompaña a la hembra. Cuando el anestésico ha hecho efecto, los guardas sacan a la hembra y la preparan para un alumbramiento asistido, donde se la induce a soltar toda su carga de huevos.
Cuando los dorados huevos han sido recogidos en un recipiente, se repite el proceso induciendo la eyaculación del macho. En la operación, ninguno de los animales sufre daño y son devueltos ilesos a sus estanques tras el desove. Después, con sumo cuidado, se mezclan con una pluma el semen y huevos para asegurar la fecundación. Es el principio de un delicado proceso en el que los huevos embrionados se mimarán hasta el extremo, consiguiéndose por fin el nacimiento de nuevos huchos que aseguren la población del río. Huevos como estos son los que se trajeron en 1968 al Órbigo y al Tormes desde la lejana Checoslovaquia, pero solo aquí consiguieron adaptarse los huchos y hoy se reproducen también en libertad, como puede concluirse al ver los pequeños alevines en las orillas del río. La presencia de huchos en el Tormes no solo es un éxito conservacionista para esta especie amenazada en su tierra natal, sino también un reto deportivo maravilloso para los aficionados a la pesca. Decididos a intentarlo, montamos nuestras moscas y después de conseguir el pertinente permiso, nos metimos en el río. Con nosotros venía don Luciano Muñoz Barragán, gran aficionado a la pesca y conocedor del hucho, que apostó por su pez artificial para tentar al poderoso salmón. Uno y otro disfrutamos de este precioso río mientras buscábamos esperanzados al hucho, sabiendo que no es extraño sacar ejemplares de 10 kilos y que se han sacado algunos que superaban los 18. Tentados por el streamer, algunas truchas arcoíris y comunes alegraron la espera y fueron devueltas al agua siguiendo el espíritu del buen pescador deportivo de hoy en día. Y de pronto Luciano nos dio el aviso. Su caña se combó como un arco. El hucho había entrado al pez artificial. La fuerza y potencia de este pez es ejemplar. Probablemente sea el más poderoso predador de nuestros ríos y sus carreras hacen las delicias del pescador. Dependiendo de la potencia de la caña y señuelo utilizados, la lucha con el salmón del Danubio se puede prolongar durante más de una hora. Y durante todo ese tiempo, el hucho no perdonará el más mínimo descuido de su contrincante. Entretanto, también la mosca cosechaba éxitos, aunque no del tamaño y peso del ansiado hucho. Pero una gran trucha común del Tormes bien puede hacer las delicias del más exigente mosquero. Por fin, después de una fatigosa y apasionante lucha con su adversario, Luciano trajo a su regazo al cansado salmón. Era un ejemplar magnífico de alrededor de 9 kilos y después de admirar su belleza y agradecerle su bravura, fue devuelto delicadamente al agua. El disfrute de tan bello deporte solo puede entenderse de forma plena con el respeto a la vida del adversario vencido. Siguiendo ruta hacia el norte, nuestra siguiente escala iba a ser Zamora, otra ciudad monumental a orillas del Duero. A través del puente que aún se conserva, accedía la calzada 24, la llamada Vía de la Plata, a Ocelum Duri, que es como llamaban a Zamora los romanos. Entrar en el casco antiguo
al que Viriato dio relevancia histórica, invita a conocer la historia de este pretérito castro vaceo a través de numerosos edificios nobles. De todos ellos destaca con luz propia La Perla, nombre con que se conoce la Catedral Zamorana. Es un edificio románico del siglo XII, rematado por un cimborrio gallonado que da al conjunto un aire bizantino. Este cimborrio tan particular pasa por ser una de las piezas más originales de la arquitectura medieval española, mezcla de arquitectura románica, bizantina e islámica. En el interior, bajo el cimborrio, destaca la sillería del coro de Juan de Bruselas, por la que le pagaron 9.000 maravedíes por silla, a cambio de realizar su obra en el plazo de 2 años y medio. Entre tallas de personajes bíblicos y un ambiente recogido que invita a la oración, pasaron nuestros últimos momentos en la ciudad antes de emprender camino y dirigirnos a Tierra de Campos, en Villafáfila, nuestro siguiente destino en esta tercera ruta alternativa. Amplios horizontes y relieves suaves de escasa vegetación marcan el paisaje de la Tierra de Campos. Los ciclos anuales de inundación y sequía crean lagunas estacionales que marcan la importancia de la reserva de Villafáfila, la principal zona húmeda esteparia de la región. Antiguos palomares de adobe y teja árabe se levantan como fantasmas, rompiendo la uniformidad del paisaje. Son los vestigios de una actividad comercial hoy en desuso, la máxima representación de la arquitectura tradicional de Tierra de Campos. La naturaleza y las gentes de Villafáfila viven condicionadas al ciclo anual de las lluvias. La llegada del agua tras el duro estiaje marca el renacer de la reserva. El desierto estepario se inunda y las lagunas Grande, de Barrillos y de las Salinas se llenan del agua que moverá la rueda de la vida un año más. Con el agua llegan los visitantes estacionales de la reserva. Un gran número de anátidas viene a Villafáfila desde el frío norte de Europa para pasar el invierno. Entre las distintas especies, ninguna es tan espectacular y numerosa como el ganso común. Entre 5.000 y 20.000 gansos comunes llegan anualmente a Villafáfila para alimentarse y descansar en los duros meses de invierno.
Durante el día, los ánsares se alimentan en las lagunas comiendo la castañuela o juncia, o bien se desplazan a los sembrados colindantes donde comen trigo y cebada, causando daños que la Junta de Castilla y León paga anualmente a los agricultores. Junto con los ánsares comunes llegan también, en número reducido, algunos ánsares campestres, animales de difícil observación en casi toda Europa. Unos y otros atraen al turismo que llega a Villafáfila a contemplar el asombroso espectáculo de millares de gansos en movimiento. Cuando los gansos vuelven a sus áreas de cría en el norte de Europa, ceden el protagonismo a otro animal aún más llamativo, representante principal de la población de aves esteparias. Estamos al principio de la primavera y la estepa parece adornada de gigantescas bolas de algodón blanco. Son las abutardas, las más pesadas de las aves voladoras, que han iniciado en las planicies su espectacular cortejo. En Villafáfila, la abutarda es la principal protagonista. Entre 1500 y 1800 individuos viven en la reserva y la convierten en el mayor núcleo de población de abutardas del mundo. Los campos de cultivo son el sustento de estas aves. Con el brote de las nuevas cosechas, en los campos se inicia una actividad febril. Hay un nerviosismo latente, movimientos acelerados, tensas carreras. Los machos se sitúan en lugares muy visibles para realizar uno de los cortejos más llamativos del reino animal. Es la rueda, el ritual de apareamiento de las abutardas. Los contendientes, transformados en bolas blancas, cortejan a las hembras y disputan con otros machos su derecho al apareamiento. Con las plumas vueltas, la bolsa gutural hinchada, la cabeza replegada al dorso y los bigotes enhiestos, los machos se convierten en animales extraordinarios de extrañísimo aspecto. Pero pese a lo espectacular del cortejo, los rivales en disputa no suelen infligirse grandes daños en las peleas. La rueda se convierte así en una competición airada por las hembras. Un espectáculo asombroso por el que bien merece la pena acercarse hasta los suaves relieves de las estepas de Villafáfila.
De nuevo en ruta, retomamos la Vía de la Plata para acercarnos a la ciudad de León, encrucijada de rutas históricas, punto obligado en el Camino de Santiago. León nació como campamento de la Legio Séptima Gémina, reclutada por el emperador Galba entre españoles. Ciudad que sufrió conquistas y reconquistas, León ganó sin embargo fama de ser una de las más hospitalarias con los visitantes. Hoy es una ciudad universal, bella y cosmopolita, que adorna sus calles y edificios con fragmentos de historia. León recibe al viajero con su antiguo albergue y hospital de peregrinos. El edificio, remodelado, rehecho y ampliado en numerosas ocasiones, fue casa matriz de los caballeros de la Orden de Santiago. Hoy, el antiguo monasterio de San Marcos se ha convertido en parador de turismo y acoge al visitante tal y como lo hiciera desde sus orígenes jacobeos. El interior está repleto de arte e historia. En el claustro, los salones y aun en sus 200 habitaciones, el parador evoca la historia de la ciudad enfocada siempre a su vocación peregrina. Santiago y su simbología están presentes en interior y fachadas. Santo, cruces y vieiras se repiten en tallas y escudos con los que el edificio ensalza su misión jacobea. Además de alojamiento, el viajero que llega a San Marcos puede disfrutar de la visita al antiguo convento contiguo al parador, convertido ahora en museo de arte. El museo es la institución más antigua orientada a la conservación del patrimonio provincial leonés. Después de ser instituto de enseñanza, escuela de veterinaria, depósito de caballos sementales y colegio mayor de los jesuitas, el edificio encierra ahora preciadas obras de pintura y escultura que componen una colección de permanente exposición al público. En la ciudad de León se encuentran numerosos edificios de relevancia histórico-artística que serían de por sí suficiente motivo para pasar unos días visitándola. Pero de todos ellos hay uno que destaca sobre los demás, la catedral. Por su belleza, en latín pulcra es bella, se la ha bautizado como la pulcra leonina y es merecidamente la estrella de la ciudad. Y una estrella que brilla con luz propia. Cerca de 1800 metros cuadrados de vidrieras artísticas iluminan el interior santo de la más bella de las catedrales góticas españolas. Es un templo único en el que la luz transportaba a los peregrinos hasta la proximidad mística con Cristo, la luz que habría de alumbrar a todas las naciones. Dejando atrás León, llegamos a la última etapa de nuestra tercera ruta alternativa. Íbamos a tener un cambio radical. Después de visitar la histórica ciudad, nos internábamos ahora en el mundo agreste de la Sierra de los Ancares, un reducto perdido donde la naturaleza salvaje impone una frontera infranqueable a la civilización y se adueña del paisaje por completo. En estos espesos bosques, dominios del haya, el roble y el avellano,
reino del abedul, el piorno y el acebo, el hombre ha vivido históricamente como un miembro más del ecosistema. Hoy, cuando tantos santuarios naturales se han perdido, el hombre continúa viviendo en los ancares, en cabañas aisladas donde perduran formas y tradiciones ancestrales. Estas son las pallozas, casas de piedra con techado de brezo, una evolución de las primitivas cabañas neolíticas. El aislamiento ha conseguido que sus habitantes conserven antiguas costumbres, como la de no dejar que el fuego del hogar se apague para no traer la desgracia a la vivienda. Bajo el rústico techado se perpetúan las leyendas locales. Se habla de la mujer cierva, de los invasores moros, de valientes cazadores. Los hombres tranquilos y montaraces de los ancares tienen una mitología propia nacida del contacto diario con la sierra. Hay figuras bondadosas y seres terribles, gentes extrañas y animales extraordinarios. Pero en el mundo supersticioso de los ancares, una criatura destaca sobre las demás, llenando de pavor reverente a las gentes montanas desde hace siglos. Cuando las nieblas se apoderan del monte, las gentes se recogen en sus casas. Todos temen al lobo, lo huyen, lo respetan. Ningún animal ha despertado en el hombre tantos temores. Es la encarnación del mal, la muerte andante de los bosques. Esta imagen medieval, por desgracia aún vigente en algunos pueblos de España, no puede estar más alejada de la realidad. Por suerte, el lobo sigue presente en algunos puntos de nuestra geografía. Es un animal magnífico y una pieza insustituible en el equilibrio natural del bosque. Aunque sigue presente en nuestros montes, el lobo se hace casi invisible para el hombre, al que teme y rehúye. En lo alto de la sierra, separados de su grupo, una pareja está preparada para el apareamiento. La hembra en celo se hace de rogar. El macho tantea esperanzado, pero es solo después de un sinfín de carantoñas y juegos cuando su compañera le permite realizar la cópula. Un año más se perpetuará la especie y nuevos lobeznos tomarán el relevo del lobo en los ancares, prolongando el incierto futuro de un animal emblemático. La Sierra de los Ancares es rica en fauna. Gran número de especies viven en un equilibrio natural basado en el control mutuo entre cazadores y presas. El jabalí es uno de los pilares básicos de la cadena alimenticia y su rápida expansión, una plaga en otros lugares, solo se ve frenada aquí por la presencia del lobo. Nuestra pareja ha cortado el rastro del jabalí. No hace mucho que han podido saciar su apetito con los restos de un venado muerto, pero su instinto cazador los hace ponerse en marcha. El que parecía un perro juguetón unos momentos antes, se transforma al instante en el más poderoso predador de nuestros bosques. Ajeno al enemigo que le sigue el rastro,
El jabalí oza impasible en busca de tubérculos, insectos o algún pequeño roedor que llevarse a la boca. Pero los lobos le han seguido el paso y unos ojos temibles lo miran ahora desde la espesura. El jabalí presiente el peligro demasiado tarde. El encuentro es inevitable. Los lobos, saciados con el ciervo, se mueven más por curiosidad e instinto. Pero para el jabalí es una cuestión de vida o muerte. Esto le da un coraje y valor desesperado y una y otra vez ahuyenta a los lobos. Sin el acicate del hambre, los lobos no se arriesgan a una peligrosa herida y el encuentro solo queda en un terrible susto para el joven y afortunado jabalí. Los lobos vuelven a lo alto de las serranías boscosas de los Ancares, dejando atrás al asustado jabalí que busca en la espesura un refugio donde recuperar la calma tras el terrible encuentro. Esta vez ha tenido suerte, tal vez más de la que puedan esperar los nuevos lobeznos que nacerán muy pronto. El lobo, nuestro cazador más emblemático, pieza clave de nuestro patrimonio natural, vive bajo la espada de Damocles de su histórica leyenda. Y su futuro, que depende únicamente de la actitud de los humanos, es por desgracia incierto.